33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. Del 13 al 23 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República de Sudáfrica. Escritores homenajeados, Francisca López Ribeira y Virgilio López Lemos. 33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. Nos encontramos justamente frente al stand de Ediciones ICAI en esta 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Justamente el ICAI está dedicando este evento al centenario de Alfredo Guevara, a los 65 aniversarios de los estudios de animación ICAI y a la revista Cine Cubano. Y a propósito del centenario de Alfredo Guevara, el colega Alan Esquivel le realizó una entrevista a Rubén Ricardo, quien es periodista e investigador, y estuvo dialogando sobre las proyecciones para celebrar todo este año el centenario. Veamos. En esta ocasión tengo el placer de conversar con Rubén Ricardo y vamos a hablar sobre la obra literaria del gran maestro Alfredo. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Alan. ¿Por qué consideras que es importante estudiar la obra del maestro Alfredo y sobre todo las nuevas generaciones? ¿Por qué deben acercarse a ella? Mira, Alfredo encarna en sí un gran personaje que tiene que ver con el intelectual. Es decir, en el campo intelectual cubano, Alfredo, junto a Eusebio, Retamar y otros, logró combinar todos sus procesos de creación y en este caso de fundación de instituciones culturales de mucha importancia para la cultura cubana con su obra literaria, su obra como ensayista, como crítico también. Y Alfredo, hay importantes compilaciones de la obra de Alfredo. Podemos hablar de sus discursos porque tenía una oratoria muy peculiar, sobre todo asentado en una gran cultura que tenía un pensamiento intelectual bastante profundo, al mismo tiempo que una perspectiva muy crítica sobre distintos temas que tenían que ver con la realidad, con el acontecer cultural cubano en los distintos campos de la creación. Y Alfredo también propició que esos espacios fueran espacios de discusión. Por tanto, en sus libros hay polémicas, en sus libros hay muchos de esos discursos que ya te mencionaban, están también las críticas, están también las palabras dedicadas, por ejemplo, cuando se le concede el doctor honoris causa en arte a Santiago Álvarez. En estos libros están todos esos documentos, porque Alfredo guardaba muchos de sus documentos y a partir de ahí entonces se han ido realizando estas compilaciones que las revisó él mismo, que las organizó él mismo, con una papelería increíble, en la cual entonces se fue distribuyendo, digamos, por ejemplo, la correspondencia con Glauber Rocha, Un sueño compartido, que es un título muy interesante donde se agrupan todas esas cartas que se cruzaron ambos, el cineasta y Alfredo como intelectual. Ahorita Manuel comentaba cómo la cercanía que Alfredo tuvo entonces en un pensamiento latinoamericano, que eso también está muy presente en estos libros, donde se incluyen algunos de los discursos de inauguración y clausura del festival, porque, como te decía, ese pensamiento está entonces dirigido a movilizar ideas en torno a qué era la cultura latinoamericana y cómo el cine representaba esa cultura de lo latinoamericano en un pensamiento más amplio, en un concepto más amplio de la cultura. Rubén, ¿qué te parece si hacemos una pausa en el diálogo y en un segundo momento seguimos hablando sobre la obra de Alfredo Guevara y también de esos proyectos que sé que hay por ahí de la literatura de Alfredo? Perfecto. Así, colegas, pongo punto final a este pequeño contacto. Por supuesto, volveremos a conversar en un segundo momento.